nombre es María Trenor y soy cineasta de animación. Os quiero presentar mi primer cortometraje, Con qué la lavaré. Un personaje que vive y trabaja en el barrio chino de Valencia regresa y rememora toda su jornada laboral mientras se desviste y se desmaquilla. Este cortometraje es un poema visual que rinde homenaje a los artistas de temática homosexual más importantes del siglo XX. Pues todo empezó un poco por casualidad, cuando descubrimos una pieza valenciana, una pieza musical valenciana del siglo XVI, anónima, preciosa, que pertenece al cancionero del Duque de Calabria, que es un cancionero de música valenciana del siglo XVI, que es una maravilla y una auténtica preciosidad, que se titula Con qué la lavaré y que le da nombre al cortometraje. Las imágenes están situadas en la época de la transición, a finales de los 70. Esta curiosa mezcla de dos épocas tan lejanas como es el Renacimiento y la transición española nos demuestran que los sentimientos, los deseos y los anhelos no cambian con el paso del tiempo. Este cortometraje fue realizado por un equipo muy pequeño, éramos 3 personas. Joaquín Ojeda, mi hermana Clara, que hizo de productora, y yo. Y recuerdo toda la época de la producción como muy divertida a pesar de todo lo que trabajamos, porque estuvimos encerrados, muy concentrados en una casa de campo donde pudimos estar allí dibujando durante 7 meses. Y lo recuerdo como una época muy feliz en la que yo estaba haciendo lo que más me gusta del mundo, que es dibujar. Con qué la lavaré no solo nos dio una experiencia profesional increíble, porque estuvimos 2 años viajando con el cortometraje por todos los festivales donde fue seleccionado, donde fue premiado. Por ejemplo, la experiencia en la Berlinale fue increíble, donde ganamos un premio. La experiencia en Sundance fue increíble también, conocer a Robert Redford y los trabajos de otros realizadores, sino que también fue una experiencia personal muy enriquecedora, porque yo personalmente estuve involucrada en varios actos del colectivo LGTBI y me abrió un mundo muy interesante y muy humano que nunca olvidaré. Bueno, muchísimas gracias a la Filmoteca por darme la oportunidad de presentar mi cortometraje, a vosotros por mirar este vídeo y os envío un fuerte abrazo.